Buen día, amigos. Estamos comentando el catecismo y vamos a ver hoy el número 28. El número 28 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro fundamental para poder formar nuestra fe. Ya en el número anterior, el Catecismo nos había hablado de la necesidad de Dios para el hombre, del deseo de Dios, y ahora en el número 28 el Catecismo nos va a explicar algunas cosas que podríamos denominar básicas de la antropología cristiana, del modo de ver lo que es el hombre desde el punto de vista cristiano, pero aún más desde un punto de vista fundamental, podemos decir así, antropológico, filosófico inclusive. Dice el Catecismo en este número: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Si vemos la historia, el tiempo, en todos los lugares podemos encontrar la expresión de la búsqueda de Dios. No hay ningún hombre sobre la tierra que en algún momento de su existencia no se haya preguntado sobre esas realidades fundamentales. Todas las culturas nos lo hacen ver. La creencia en un más allá, por ejemplo, nos da una clara muestra de esta verdad. El hombre, por ejemplo, entre los egipcios, pensaba que después de la vida había otra vida, y de hecho la cultura egipcia se preparaba para esa otra vida. Pero la digo esta solo como un ejemplo. Hay muchos ejemplos en los que se ve el deseo de Dios expresándose en la creencia y en los comportamientos religiosos, porque así distingue el Catecismo: creencia y comportamiento. Creencia se refiere a lo que se piensa, a lo que se afirma, y el comportamiento es aquello que se hace derivado lógicamente de lo que se afirma, de lo que se cree. Y el comportamiento religioso, como el mismo Catecismo aquí lo pone entre paréntesis, implica oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. Todas aquellas manifestaciones religiosas que podamos encontrar igualmente en todo el mundo y en todas las culturas. Las culturas, por ejemplo, de América, aún antes del tiempo de los españoles, eran unas culturas que tenían unas manifestaciones religiosas muy fuertes. No solamente creían, sino actuaban en función de aquello que creían. Podemos decir el caso de los aztecas, que llegaban a emprender la guerra precisamente por una creencia que tenían. El mundo para ellos se regía por unos principios eminentemente religiosos, y la vocación que tenía su propio pueblo era la de alimentar el sol, y por eso se comportaban de esa manera y buscaban satisfacer la necesidad de sangre del sol para poder vivir, y por ello capturaban a los prisioneros y los llevaban a los sacrificios religiosos, una práctica que obviamente no podría ser aceptable desde un punto de vista no solo cristiano, sino humano en el fondo, pero que al mismo tiempo refleja la profundidad de la creencia de esta cultura. Por eso también el Catecismo dice enseguida: a pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Las religiones tienen una ambigüedad. Las religiones, en cuanto expresión de una dimensión interior humana, están limitadas por las mismas limitaciones humanas, y por lo tanto encierran muchas ambigüedades, como lo que acabamos de decir de los aztecas. Hay errores que se van mezclando en la vida y en la cultura que
marcan esas culturas y que muchas veces tienen esta raíz profunda religiosa que acabamos de mencionar. La clave aquí es captar esta expresión, que el hombre es un ser religioso. El hombre en su propia naturaleza lleva inscrita la religión. Aún aquellos que la quieren negar, los ateos por ejemplo, que dicen que no creen en Dios, en el fondo están dándole una respuesta a su inclinación natural religiosa, una respuesta negativa si se quiere, pero el hombre se ve obligado a afrontar el problema. Y aún aquellos que niegan la existencia de Dios o que no quieren aceptar ninguna religión, están tomando una opción ante este problema fundamental. Esto, la misma Escritura nos lo hace ver. Hay un texto que el mismo catecismo que estamos comentando cita, es un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice: Él creó de un solo principio todo el linaje humano. Está hablando de Dios, Él es Dios. Creó pues todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y somos. Esta es la lectura de este texto, esta cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, que muestra precisamente la dimensión religiosa que tiene la existencia humana, el ser humano. Hay un solo principio que es Dios, hay un inicio de la humanidad y está marcada esta humanidad siempre por esta búsqueda de Dios, porque Dios mismo creó al hombre para que fuese buscado por Él. Y entonces dice, a tientas le buscan, a tientas porque el hombre con su inteligencia puede llegar a descubrir algunas cosas, pero no es capaz de penetrar en lo más profundo. Para eso necesitará una ayuda, que es lo que veremos en otro momento, es la revelación. Pero el hombre por sí mismo llega a descubrir muchas verdades a tientas, y entonces se da cuenta de que en su corazón existe una necesidad, hay un deseo de Dios que tiene que lograr cubrir, porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Él